A 33 años de la gesta de los trabajadores de la Ford. La madrugada del 14 de julio de 1985 era fría, como se podía esperar, pero el clima en el kilómetro 35 de la Panamericana era otro. Adentro de la planta de Ford, cerca de 1.500 obreros debatían qué hacer ante el cerco represivo. En la asamblea habían discutido que intentarían resistir el desalojo y se habían dispuesto en distintos puntos del predio, a pesar de que sus 160 hectáreas lo hacían inabarcable. Afuera, el operativo dispuesto por el gobierno de Raúl Alfonsín era impresionante. 2.500 efectivos armados, 200 patrulleros, carros de asalto, camiones grúas para levantar las alambradas, 3 helicópteros de combate con potentes reflectores, policía motorizada y montada, perros y tanquetas. Los jefes del ejército antihuelga decidieron entrar por la puerta 4. En el mismo momento, la asamblea obrera que se realizaba en la puerta 2 mantenía la decisión de resistir. Minutos después, tras una breve resistencia y ante un escenario muy desigual, los delegados resolvieron concentrar a todos los trabajadores en puerta 2 para iniciar la negociación con el juez. La democracia del nunca más había montado una escena que inevitablemente traía el recuerdo de lo que pasaba unos años antes durante la dictadura en las fábricas de la zona norte, allí donde los generales de Campo de Mayo eran amos y señores secundados por los gerentes fabriles. Era la última escena de una ocupación que había durado 18 días, incluyendo la puesta en producción de la gigantesca planta. El conflicto comenzó el 25 de junio. Ese día, la dirección de la empresa envió 33 telegramas de despido acusando a esos trabajadores de ausentismo elevado crónico y falta de contracción de sus tareas. Rompía así unilateralmente un acta acuerdo firmado unas semanas antes con la comisión interna donde se comprometía a no producir los despidos y suspensiones programadas. Pero no era un rayo en el cielo sereno. Hacía 2 meses, el gobierno de Alfonsín había puesto en marcha el Plan Austral, que entre otras cosas buscaba controlar la inflación. Consistía en una devaluación de la moneda que pasaba de llamarse austral y un congelamiento relativo de los precios y salarios. La pérdida del poder adquisitivo del salario venía acompañado de distintas medidas de ajuste por parte de las patronales que generaron una serie de conflictos obreros. El de Ford era uno de ellos. Para ser más concretos, la gran prueba de la resistencia de la clase obrera al ajuste alfonsinista. Los 33 telegramas eran, hay que decirlo, una clara provocación de la multinacional yanqui. En abril, el cuerpo de delegados de Ford había definido que no permitiría despidos. El 26 de junio, la Asamblea Obrera vota la ocupación. De sus 4.500 trabajadores, 3.800 se suman a la medida. La mayoría de los medios de comunicación comienza a demonizar la medida, alienándose con la empresa. El Ministerio de Trabajo considera ilegal la medida de fuerza, evitando dictar la conciliación. El 27 se realiza una nueva asamblea. Ante la conducción central de Esmata, los trabajadores deciden continuar las tratativas en el ministerio, levantar el paro y trabajar, pero manteniéndose en el interior de la planta. Un turno trabajaría mientras el otro continúa en estado de asamblea. Cuando llegan a sus puestos, notan que los capataces habían retirado las herramientas de trabajo. La Ford había iniciado un lockout patronal. Una nueva asamblea, en la puerta 2, ante la presencia de familiares y periodistas, decide mantener la ocupación. Se forman comisiones y se vota un reglamento interno. Los trabajadores se organizan por secciones que funcionan por asamblea. Se forman comisiones que se encargan de la vigilancia, la comida, la atención a la prensa, la recreación, las recorridas por otras fábricas y universidades para difundir el conflicto, pedir solidaridad y sostener el fondo de lucha. El 30 de junio se forma la Comisión de Mujeres. Las novias, esposas y algunas madres de los obreros se organizan para extender la solidaridad y se entrevistan con diputados y con el secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini.
El miércoles 3 inicia una huelga de hambre en Plaza de Mayo. El conflicto se endurece. La Alianza Antiobrera confirma que el conflicto va mucho más que los 33 puestos de trabajo. Para la empresa, lo que está en juego es su plan de racionalización de la producción. Para el gobierno, el sostenimiento del plan austral con las consecuencias sobre el salario y los puestos de trabajo. Para la burocracia del ESMATA, la posibilidad de derrotar a los sectores combativos en el gremio. Los obreros de Ford Inglaterra realizan un paro de 12 horas en solidaridad con sus hermanos de Pacheco. Hacía 3 años había terminado la guerra de Malvinas, pero tenían claro que eran parte de la misma clase. El 11 de julio ocurre un hecho histórico. Ante las versiones de la empresa de que estaba en riesgo importantes máquinas y herramientas, los trabajadores deciden desmentirlo poniendo a producir la fábrica. El 11 y el 12 de julio de 1985, centenares de trabajadores ponían en marcha las secciones de camiones, motores, estampado y montaje, mientras otros continuaban en los puestos de guardia. La respuesta no se hacía esperar. El ESMATA aseguraba que en época de crisis no podemos hacernos los revolucionarios. Tenemos que ir a negociar con inteligencia. El ESMATA no había hecho nada por los despidos en Deus, Massey, Ferguson y El Detalle, ni haría nada por las que siguieron en Renault y en Mercedes-Benz. Para la empresa, se trataba de nuevas violaciones al derecho de propiedad, que exigían una urgente intervención estatal. Para Alfonsín, no existe ningún país en el mundo bajo cualquier sistema político que tolere ese tipo de ocupación. Tenemos que actuar de acuerdo con la ley. Su vocero aclaraba que el gobierno iba a garantizar la vigencia del orden constitucional, donde la propiedad privada es una de sus piedras basales. Con tanque y metralla, la madrugada del 14 de julio, avanzaron los uniformes azules hacia la planta de Henry Ford. Tras el desalojo, la empresa tomó nuevas represalias. No solo ratificó el despido de aquellos 33, sino que además dejó cesante a otros 338, incluyendo toda la comisión interna y el cuerpo de delegados. A pocos días de la reanudación de la producción, los despidos llegarían a 500. El juez penal de San Isidro procesó a toda la comisión interna. Los cargos: privación ilegítima de la libertad calificada, turbación de la posesión, daños, hurtos reiterados, uso ilegítimo de automotores, lesiones leves y usurpación de la propiedad. El 24 de julio, el presidente de Ford Argentina, Roberto Esparvero, el líder de ESMATA, José Rodríguez, y el ministro Hugo Barrio Nuevo firmaron un acuerdo con el cual se daba por cerrado el conflicto. La producción se reanudó con vigilancia policial en los alrededores y rigurosos controles a los obreros que reingresaban a la planta. La directiva del ESMATA impuso una nueva comisión interna. Sin embargo, una asamblea de 1.600 trabajadores rechazaba el acuerdo firmado entre el sindicato, la empresa y el gobierno, y votaba prorrogar el mandato de la comisión interna y el cuerpo de delegados cesanteados. A pesar de la resistencia, los planes de la Alianza Antiobrera se terminarían imponiendo. Ford Motor Argentina avanzaba con su plan de racionalización, la conducción del ESMATA con su plan de eliminar a los sectores combativos de las terminales, el gobierno de Alfonsín con su plan austral. Los salarios iniciaron un proceso de caída inversamente proporcional al aumento de la explotación de los trabajadores que quedaron en la planta. La ocupación, puesta en producción y desalojo de la Ford, será una página importantísima en la historia de lucha de los trabajadores de esta patria. Los trabajadores, en defensa de sus compañeros, habían desafiado durante casi 3 semanas a uno de los emblemas del capitalismo mundial. Eran parte de una tradición. 10 años antes, también en julio pero de 1975, los obreros de Ford y su cuerpo de delegados habían iniciado una marcha desde el kilómetro 35 de la Panamericana, al que se fueron plegando trabajadores de otras empresas. Eran las jornadas de junio y julio, las huelgas generales contra el Rodrigazo. Sin olvidarnos de la reciente sentencia condenatoria en la que la justicia dio por probada la participación de la dirección de la empresa Ford en crímenes de lesa humanidad, concluyendo con la responsabilidad de los exdirectivos,
proviene de un conjunto de evidencias que arrojaron tanto fuentes documentales como testimoniales. En la FOR había 200 delegados sobre la planta de 5.000 trabajadores. 25 de ellos fueron detenidos y permanecieron técnicamente como desaparecidos durante días, semanas o meses, hasta que se produjo el traslado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. En el predio de la empresa se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes. La empresa, a través de su personal jerárquico, confeccionó un listado de trabajadores que entregó a las fuerzas represivas para que procedan a su detención. Para ello, los directivos facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus empleados hasta camionetas para los traslados. La empresa y sus directivos tenían conocimiento sobre las detenciones y que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica en horario laboral y frente a compañeros y directivos. El ejército recibió la contribución de camionetas F-100. La empresa, a través de sus directivos, brindó la información para los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el jefe de seguridad de la planta, Héctor Sibila, participó del mismo. Porque hay quienes están convencidos que es necesario retomar aquellas grandes gestas, sacando las lecciones de los golpes recibidos, convencidos de que hay que poner en pie la fuerza social y política que permita recuperar los sindicatos de toda burocracia y vencer a esta clase política entreguista que nos sigue gobernando desde aquellos años, cambiando solo su denominación pero dando continuidad a su política de entrega.